Hoy vamos a hablar brevemente de las generalidades de, el dictamen pericial. Vamos a ingresar a una temática que se encuentra vinculada con el hecho de la prueba científica y su apreciación por los gentes que aplican el derecho, tanto abogados como jueces. ¿Por qué razón? En primer lugar, porque el derecho es tan vasto que abarca todas las áreas del conocimiento humano, todas las áreas de participación, experiencia y vinculación del ser humano con otros entes de la misma especie o con la propia naturaleza, implican una regulación del derecho. Esto es, en el derecho moderno, no basta con que la interacción sea entre seres humanos. Yo puedo generar efectos jurídicos en interacción, por ejemplo, con la naturaleza. Veamos, por ejemplo, este caso ahora de boga de el tren Maya, en el cual la actividad humana genera una condición en la cual se va a establecer un fenómeno de deforestación de algunos elementos arborícolas, de la condición en la cual se va a impactar al medio ambiente, y esto está regulado por el derecho. Entonces, la cuestión es que en algún momento dado, yo como abogado, que soy especialista en este esquema argumentativo de la lógica jurídica en la cual si A es, debe de ser B, y si B no es, debe de ser C, un antecedente, un consecuente, un supuesto jurídico, una consecuencia, etcétera, como que este juego retórico de la lógica no me da lugar a poder plantear condiciones tan concretas como identificar cuál es el impacto de la tala de árboles en una selva determinada, y que si tengo la capacidad de entender conceptos técnicos como fenómenos hidrometeorológicos, fenómenos socioorganizativos, fenómenos que tienen que ver, por ejemplo, pensemos con resistencia de materiales, ya que se trata de una zona en la cual están inmersas un conjunto de cavernas en una superficie cuya composición química es calcárea y que puede plantear inclusive la posibilidad de que el día de mañana, pues este tren pueda caerse a una de estas cavernas porque el peso no lo soporta. Esto plantearía esquemas de conocimiento en resistencia de materiales, conocimiento en estudio de suelos, conocimiento en materia ambiental, de impacto ecológico, de remediación, etcétera, ¿no? Al final de cuentas, la condición es que el derecho se mete en toda esta zona de conocimiento de carácter técnico-científico, el cual es ajeno, en principio, al dominio del operador jurídico, sea como litigante, sea como resolutor. Y entonces, la cuestión es que tanto el abogado como el juez tienen que abordar temas que son propios de la ciencia o de la naturaleza, de los cuales, en primer lugar, y hay que reconocer, al menos yo recuerdo que cuando fui director de la facultad de la ahora Facultad de Derecho de La Salle, una de las preguntas que se les hacían a los muchachos era
¿cuáles son las materias que más se te dificultaron en la prepa? Más del 70% respondían física, química y matemáticas, ¿sí? Y una de las grandes motivaciones que se planteaban o que respondían los alumnos como detonadores de la resolución de estudiar Derecho, pues era de que no se llevaban matemáticas. Y por lo tanto, pareciera ser que el conocimiento técnico-científico elude a esta visión que se tiene del derecho. Sin embargo, por más que se quiere eludir, la única realidad es que el derecho se inmiscuye en todos y cada uno de esos tópicos. Y por lo tanto, tenemos que llegar al momento en el cual el operador jurídico tiene que discernir sobre cuestiones que no son propias del derecho. No se trata ya de la condición de establecer si quedó subsumido o no el hecho a la hipótesis prevista en el artículo fulano de tal y su consecuencia jurídica que es esta, sino que yo para poder determinar si hay una subsunción o una adecuación como tal del hecho, requiero de conocer del contexto y ese contexto me lo va a determinar la ciencia. Pensemos, por ejemplo, en el caso del derecho de familia, en el cual se dice, se ofrece la prueba genética. Y en ese sentido, el juzgador, los litigantes, deben de plantear una condición central. Es, ¿qué es lo que yo necesito demostrar en este juicio? Bueno, demostrar si hay una vinculación genética entre este sujeto con aquel a quien se le atribuye la paternidad o la maternidad. Esa es la pregunta central, esa es la pregunta esencial. A partir de eso, tendremos que designar a un perito que sea experto en la materia para que dilucide si hay una vinculación en el material genético entre el presunto padre y aquella persona a quien se le atribuye o que pretende que se atribuya la paternidad. Cuando decimos que queremos plantear, y digo, esta firma yo no la puse y por lo tanto es falsa, la pregunta central siempre será, el eje es, a ver, esta firma que se atribuye al demandado fue o no puesta de su puño y letra, tiene su origen o no en la actividad motora del demandado. Todas las demás preguntas que se puedan plantear son accesorias, pero esa es la pregunta central. Ahora bien, si le formulamos nosotros esa pregunta al juez o al operador jurídico, al abogado del actor o de la defensa, lo que vamos a plantear es, abogado, ¿este señor es padre de mi hijo? Pues no lo sé. ¿Por qué? Porque mi contenido jurídico y cultural no me permite a mí resolver esa cuestión. Señor juez, abogado de mi contraparte, yo digo que esa firma es falsa. ¿Verdad que sí, señor juez? El señor juez dirá, no lo sé, escapa a mi ámbito del conocimiento. Y bajo esa circunstancia, cuando para apreciar un hecho se requiere de un conjunto de conocimientos técnicos, científicos o inclusive una expertise práctica, se recurre a la prueba pericial. Y la prueba pericial entonces consiste en la aplicación del método científico de técnicas, procedimientos y procesos que nos llevan a resolver cuestiones que
van a ser sujetas de la valoración jurídica, pero que son dos cuestiones completamente distintas. Una de ellas es, por ejemplo, se acredita que hay una vinculación genética que me indica que este actor tiene una compatibilidad genética del 99.9% con el demandado y por lo tanto científicamente se atribuye su paternidad. Pero eso no significa que jurídicamente deba de ser su paternidad, ¿sí? ¿Por qué? Pensemos, por ejemplo, en el caso de lo que se llama la renta de vientres. A partir de la evolución científica, en virtud de la cual es posible que se implante un conjunto de células germinadas en la persona de un tercero, pues se hace una fecundación in vitro de los gametos del padre y de la madre, se logra que estos se integren y formen mórulas, y a partir de esto tenemos nosotros una especie de huevecillo, valgamos, un embrión, que ahora voy a tomar y lo voy a plantar en el útero de una persona que accedió voluntariamente a gestar a ese hijo, ¿sí? Hay legislaciones como la de Tabasco que permiten este tipo de actividades, y en este sentido, ¿qué dice la ley, por ejemplo? La afiliación con respecto de la madre se genera por el simple hecho del alumbramiento. Ah, bueno, pues esta madre, a pesar de que alumbre, no tendrá una vinculación de maternidad, ¿sí? De parentesco con el producto de esa gestación, con el niño que nazca. ¿Por qué? Porque a pesar de que biológicamente ella dio a luz, jurídicamente los efectos son distintos, ¿sí? Y entonces, en ese contexto, no siempre la verdad científica va estrictamente vinculada a las consecuencias jurídicas. Son dos cosas completamente diferentes. Entonces, en ese sentido, yo puedo plantear, por ejemplo, que una persona que demanda una responsabilidad por civil objetiva derivada del uso de instrumentos que por las velocidades que alcancen pueden resultar perjudiciales. Y en este sentido, digo, yo iba acompañando al licenciado Oscar Vicente, que manejando exceso de velocidad chocó y su conducta imprudente me produjo un daño porque yo me desplacé, me golpeé contra el tablero, me fracturé el cráneo. Oscar Vicente puede decir, ahora, ese es el hecho material y podemos demostrar pericialmente que así sucedió. ¿Por qué? Simplemente aplicando las reacciones de las leyes de Newton, ¿no? A toda acción corresponde una reacción, ¿sí? De igual magnitud y en sentido contrario. Y también la condición de que un vehículo conserva una energía cinética y entonces si yo choco, yo como pasajero tengo una energía cinética, me desplazo y me golpeo. Sí, pero la ley dice, salvo que se demuestre que hubo culpa inexcusable de la víctima. Y Oscar dice, tocayito, yo lo lamento, pero tú no te das el cinturón de seguridad y por lo tanto es tu culpa. ¿Sí? Entonces, aunque el hecho físico nos plantea una situación, el hecho jurídico puede ser diverso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a plantear? Que la prueba pericial tiene por objeto ilustrar a los operadores jurídicos sobre el fenómeno físico, sociológico, psicológico
o artístico, ¿sí? O de valor de una determinada condición fáctica, pero es al operador jurídico a quien le corresponde la aplicación del derecho. Y entonces, en este contexto, la prueba pericial tendrá lugar cuando para apreciar un fenómeno o un hecho se requiera necesariamente de aplicar el conocimiento científico. Y en ese sentido, no hay propiamente una definición de prueba pericial. Lo que da la ley es el elemento genérico de cuándo se requiere la prueba pericial. Sí, ojo, que también no es lo mismo la prueba pericial que la prueba técnico-científica. Por ejemplo, la prueba técnica científica puede consistir en un video, puede consistir en un holograma, puede consistir en planos, fotografías o otros elementos que la ciencia aporte, pero que no necesariamente tiene que plantearse en un esquema de una prueba pericial, ¿sí? Aunque a veces se requiera conjuntar las dos. Sucede que yo ofrezco como medio de prueba técnico-científica la grabación que obtuve de la conversación telefónica sostenida en tal fecha con tal persona. Ok. Esa es la prueba técnico-científica, es un aporte de la ciencia incorporando elementos técnico-científicos al proceso. Ahora, una cosa es que aparezca esa grabación y otra cosa es que esa grabación sea auténtica y se pueda demostrar que corresponde con mi voz. Ahí tendríamos que complementar la prueba técnico-científica con una prueba pericial para que un experto en análisis de voz lleve a cabo técnicas, procedimientos, experimentos que demuestren que efectivamente ese contenido de la prueba técnico-científica tiene una correspondencia con mi patrón de voz y por lo tanto llevar a dos cuestiones. Una es, yo acredito la existencia de esta conversación a través de esta grabación, pero además acredito la imputación de la autoría de la voz a el licenciado Carlos. Y entonces tendríamos aquí dos cuestiones. Una de ellas es el contenido de aquella aportación que hace la técnica, la ciencia o la investigación científica y que permite enriquecer el material probatorio, y la otra es la prueba pericial para llevar a cabo la apreciación de esa condición que se plantea, es esta voz que se escucha en esta grabación corresponde o no a la persona a quien se le atribuye. Y entonces, en ese sentido, empecemos a diferenciar que no es lo mismo prueba técnica científica a prueba pericial. La prueba técnico-científica consiste en la incorporación de elementos generados por la ciencia, la tecnología, etcétera, pero que no requieren de mayor interpretación. Un plano, un holograma, son elementos que podemos incorporar desde el punto de vista técnico-científico, ¿sí? Pero las condiciones, por ejemplo, de saber si el video está o no editado, si la voz corresponde o no a quien se le atribuye, etcétera, ahí va a requerir de otra serie de elementos en los cuales participe un experto. La gran diferencia es que en la prueba pericial se requiere siempre la participación de un tercero para poder dilucidar
una cuestión vinculada a la apreciación de ese medio o dato de prueba o prueba, si ese es para efecto de los que manejan el nuevo sistema penal acusatorio, dependiendo del momento procesal, pero que para efectos prácticos va a tener la misma condicionante, ¿no? O sea, no me interesa a mí desde el punto de vista formal si es un dato de prueba, un medio de prueba o ya una prueba deshogada. Al final de cuentas, el problema está planteado o generado en función de que el contenido material de la prueba. Entonces, en este sentido, llegamos a la condición en la que requerimos de un perito que es un experto en una rama del conocimiento, por virtud del cual el tribunal se va a servir de ese experto para tener elementos de juicio. Lo importante del peritaje es que proporciona elementos de juicio para apreciar un hecho. En tal sentido, el perito es un experto en una rama del conocimiento o en una condición práctica del conocimiento. Voy a pensar, por ejemplo, lo que pasaba en el siglo XIX, mediados del siglo XIX, en México, en el libro de la Curia Filípica Mexicana, se establece que para los delitos de robo es necesario que el juez de la causa penal se haga allegar una opinión de un cerrajero, por ejemplo, para saber si las chapas fueron o no forzadas, violadas, etcétera. Entonces, no es que haya una profesión de cerrajero como tal, ¿sí? Y en ese sentido, plantear que se requería un título universitario, ¿no? O sea, en esa época eran sujetos prácticos. Nos vamos más atrás, en el derecho canónico, estamos hablando de la edad media, ¿sí? Pues donde ni siquiera existían los médicos como tal, la virginidad de una persona que decía haber sido violada, por ejemplo, o que se trataba de algún tipo de juicio vinculado a elementos de castidad, ¿sí? Pues era determinada por el estudio de dos parteras. Yo no sé si las parteras en esa época tenían elementos para apreciar la presencia del himen o no, o sea, al final de cuentas se planteaba esta condición de que tenían que ver dos parteras que dijeran si la persona era o no virgen. Pensamos, por ejemplo, las nulidades de matrimonio derivadas del hecho de que no se había consumado el matrimonio, ¿no? Pero bueno, esto luego nos lleva a condiciones ya mucho más técnicas como la existencia o no de un himen elástico, o llamado también himen complaciente, que en todo caso daría un falso positivo de virginidad, etc. Pero lo importante aquí es que el planteamiento es que se requiere de un experto, en el cual en el derecho moderno se plantea de que si la profesión sobre la que recae la apreciación se encuentra regulada, pues entonces deberá de recurrirse a expertos que cuenten con título en la materia. Y pensemos, por ejemplo, una pericial contable requerirá forzosamente de que la lleve a cabo una persona que tenga título de contabilidad. Una pericial, por ejemplo, de Apéndice Linde o de, digamos, por ejemplo, para determinar si una cuarteadura en una finca es atribuible o no a un vicio de construcción, donde requerimos de que quien nos auxilie sea un ingeniero
civil, entonces tendremos que contar con una persona que tenga licenciatura o grado académico de ingeniero civil para que su dictamen pueda tener un valor probatorio que satisfaga los requisitos formales de los medios de prueba, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque al final de cuentas también tenemos que entender que la prueba tiene dos grandes elementos, ¿no? Los elementos formales de la prueba y los elementos demostrativos de la prueba. Yo me peleo mucho, sobre todo con los abogados en materia penal, porque llegan y dicen, la declaración del inculpado, de la testigo, de la ofendida, tiene valor probatorio pleno en virtud de que satisface los requisitos de los artículos tal y tal. A ver, espérame tantito. Esto significa que esa declaración y ese dictamen pericial, porque también sucede de que llega y dice, el dictamen pericial rendido por el médico legista fulano de tal, tiene valor probatorio pleno en virtud de que satisface los extremos de los artículos tal y tal. A ver, son dos cosas completamente distintas. Una cosa es el valor formal de la prueba, y entonces decimos, formalmente la prueba está inmaculada, no tiene mancha, no tiene defecto. ¿Por qué? Porque satisface los requisitos de forma. Pero otra cosa completamente distinta es qué prueba la prueba, a dónde nos lleva o qué nos demuestra aquel mecanismo de prueba. Voy a poner un ejemplo muy burdo, ¿no? Pero que quienes han manejado la materia penal, pues saben que es muy cierto. Una persona está acusada de homicidio, ¿sí? Y se hace una inspección del lugar de los hechos, en la cual no hay mayores indicios, no hay mayores datos, más elementos más que la descripción del lugar de los hechos. No se observa ni impactos de bala, no se observan huellas de sangre, no se observa absolutamente nada. Dicen los jueces y dicen los ministerios públicos, sobre todo, la culpabilidad del imputado queda demostrada con la inspección ministerial o la inspección judicial del lugar de los hechos. A ver, ¿qué demostró esa inspección? Que hay un cuarto, que tiene una puerta, que está pintado de amarillo. ¿Eso cómo nos lleva a concluir que el acusado es responsable del homicidio? Entonces, bajo ese contexto, también tenemos que plantear que la prueba pericial tiene que satisfacer dos elementos fundamentales. Uno de ellos es la parte formal, en la cual el perito tuvo que ser propuesto o designado, ¿sí? El perito tuvo que haber acudido, haber aceptado el cargo, manifestarse discernido del mismo, protestar su fiel cumplimiento, o sea, llevar a cabo esos momentos formales de aceptación, protesta y discernimiento, en el cual en la aceptación el perito se compromete voluntariamente a llevar a cabo la actividad necesaria para el estudio de la cuestión. Protesta implica que el perito se compromete a conducirse con verdad en todo lo que va a manifestar. Discernimiento significa que el perito reconoce que conoce el tema de la materia a peritar y que tiene la capacidad técnica para llevarla a cabo y que por lo tanto su dictamen satisfacerá los requisitos técnicos científicos exigidos por las normatividad, metodología o procedimientos de acuerdo con la materia de cada uno de las áreas del conocimiento. Bajo esa circunstancia,
Entonces tenemos que este perito va a ser, va a llegar como un sujeto del proceso para hacer un estudio, análisis de una condición, un fenómeno, una persona o un hecho que está planteado por las partes o por el tribunal y que requiere de la interpretación del perito para que el tribunal tenga elementos para poder apreciar ese fenómeno, y entonces, bajo ese concepto de apreciación, el juez llegar al elemento de esta es la prueba, esto es lo que me dice la ciencia y yo aplico el derecho a esta ciencia y entonces procedo en consecuencia. Bajo este esquema, la primera cuestión es determinar, bueno, qué pasa con el perito en función con los llamados peritos prácticos. La primera situación es que el código civil es código penal en algunos casos, de Guanajuato es del 78, pero hay algunos del 30 y tantos, en el que se planteaba, si no hay peritos titulados, se pueden aplicar peritos prácticos. Creo que tal vez en la mayoría de la República ya no tenemos ese problema, pero pensemos, por ejemplo, en Chihuahua, donde las distancias en poblados son tremendas y que sí es posible que a lo mejor no haya un perito titulado y entonces tenga que recurrirse a un perito práctico. Perito práctico es aquel que tiene experiencia en una determinada arte, técnica o procedimiento y que de alguna manera tiene la capacidad de resolver la cuestión planteada, aun y cuando no cuente con un título universitario. Entonces, en este sentido, vamos a entender que, salvo casos muy excepcionales, la mayor parte de las veces el perito tendrá que tener un título universitario que acredite sus conocimientos formales. Evidentemente que habrá peritos que, a pesar de que tengan título, maestría o doctorado, pues no tengan la capacidad práctica de poder dilucidar alguna cuestión, o a veces inclusive el perito pues se mete en cuestiones que no son susceptibles de resolverse. Pensemos, por ejemplo, a veces la condición de la prueba pericial plantean dos casos concretos. Una de ellas es que diga el perito quién se pasó el alto. No hay forma de establecer desde el punto de vista del análisis de la dinámica física de vectores y de todos estos procedimientos para determinar velocidades, etcétera, para saber quién se pasó o no el alto. Es más fácil identificar quién se pasó el alto si tenemos una cámara en la vialidad que nos diga quién se pasó el alto. Pero desde el punto de vista del desarrollo de metodologías técnico-científicas, no es posible establecerlo. Y yo recuerdo a un ilustre perito que era una de las vacas sagradas de aquí de Guanajuato, que se atrevió a decir en un dictamen que la culpa del percance vial la tenía el conductor del vehículo X, en virtud de que por venir platicando no se percató de que había cambiado el semáforo a la luz roja y por lo tanto se pasó la luz roja y provocó el choque. A ver, el perito no puede establecer una condición de esa naturaleza bajo ninguna circunstancia, porque el perito no estuvo presente para saber si efectivamente venía platicando o no. Lo mismo llega a pasar cuando me dicen, oiga, determine la edad de las tintas de un pagaré, donde me dicen, ¿qué se puso primero? ¿La cantidad o la firma? Si no hay cruces, si no hay una serie de condiciones que me permitan establecer una temporalidad, yo no la puedo determinar. Y bajo esa condición es que debemos de entender que no todas las condiciones
planteadas en un juicio tienen respuesta técnica o científica. Entonces, hay que saber cuándo sí podemos y hasta dónde podemos, ¿sí? Para no incurrir en situaciones que nos lleven a tener una pérdida de la credibilidad o inclusive a llegar a la condición de hacer dictámenes con un contenido falso. Ok, el dictamen tiene tres elementos esenciales. El dictamen debe de contener, por una parte, una condición de una metodología establecida, que esa no la determina el perito. La comunidad científica debe de generar cuáles son las directrices que deben de aplicarse a cada una de los medios de prueba, metodologías, etcétera, que nos lleven a identificar el resultado de esa apreciación. Entonces, planteemos lo siguiente, por ejemplo, me dicen, para identificar si existe una mancha de sangre en un lugar de los hechos, yo puedo aplicar luminol y a través de una iluminación especial obtener un determinado brillantez que, de acuerdo con la comunidad científica, están todos conformes en que ello nos lleva a concluir que esa luminiscencia que se aprecia corresponde a una mancha hemática. Por lo tanto, ahí hay sangre. Decimos, tenemos una huella dactilar, tenemos que encontrar, dependiendo de los métodos que utilicemos, método americano, método europeo, entre 13 y 15 puntos concordantes. ¿Por qué? Porque la comunidad científica ha planteado, por ejemplo, el sistema americano, que bastan 13 puntos de identidad, porque estadísticamente la posibilidad de que haya dos huellas con esos mismos 13 puntos característicos en la misma cresta, en el mismo punto, etcétera, ¿sí? Va a ser de una en más de 6.500 millones. Y que al final de cuentas, si tomamos en cuenta el número de personas que habitamos la Tierra, pues ni siquiera habría la posibilidad de que una persona repita una huella dactilar con cualquier otra del planeta. Entonces, se lleva este esquema de certeza estadística para poderlo plantear. Entonces, tenemos por una parte la condición metodológica. Yo no puedo llegar y hacer las cosas como a mí me dé mi regalada gana. Hay una técnica y un procedimiento que como especialista debo de seguir. Luego tenemos una parte que es objetiva. Y en esta parte objetiva tenemos nosotros una serie de condicionantes que nos van a delimitar el contenido de nuestra apreciación. Y entonces yo llego y digo, ¿saben qué? Yo considero que este mouse es rojo. Eso es objetivo. ¿Qué tan rojo puede ser el mouse? ¿Qué tanto es un rojo más cercano al rosa, un rojo más cercano al marrón, etcétera? Pero yo no puedo afirmar que este instrumento es verde. O sea, la parte objetiva me delimita y yo tengo un marco de referencia del cual no me puedo salir a menos que quiera falsear la información que estoy dando, ¿sí? Pudiera ser que alguien, un perito llegue y diga, es que esto es gris. Ah, bueno, pero porque el perito es daltónico. El perito está mintiendo, no. El perito está diciendo lo que ve desde su perspectiva y desde su punto de vista y desde su posición. Y entonces entramos a otro contexto, que es, el otro elemento es la condición subjetiva. ¿Qué es lo que aprecia el perito? En algunos casos, la apreciación suele tener un peso superlativo, en tanto que la posición objetiva
puede tener un peso más relativo. En otros casos es al revés. Pensemos en prueba de genética. Cuando la prueba está bien llevada a cabo, la parte objetiva del pareamiento de los alelos nos va a plantear una certeza técnico-científica metodológica del 99.99%. Ahí prácticamente lo que piense el perito pues no tiene nada que ver, ¿sí? En realidad, la opinión del perito prácticamente sale sobrando. Lo mismo sucedería, a ver, yo encuentro 13 características idénticas en la huella dactilar, la fase de certeza estadística me dice que tu perito lo que pienses me da exactamente igual. ¿Por qué? Porque la metodología me debe de establecer que si encuentro sus 13 puntos, me da un principio de certeza, punto. Y yo debo de afirmar que la impresión dactilar, que fue materia de estudio, corresponde con la impresión dactilar obtenida indubitable de la persona a quien se le atribuye. Hay otras partes en las que el peritaje, la parte subjetiva, tiene que ver más con el peso relativo que la parte objetiva. Y pensemos, por ejemplo, en el perito que hace un avalúo de una obra de arte. Yo creo que el arte es una de las condiciones en las que hay más subjetividad, sobre todo en el arte contemporáneo. Tenemos un conjunto de obras de arte, por ejemplo, la Gioconda, por ejemplo, un Rubens, por ejemplo, un Van Gogh, etcétera. Sabemos que ya por el hecho de su simple autor tienen un valor económico, intrínseco, etcétera. Pero en el arte moderno, sobre todo el arte postmoderno, en el cual, por ejemplo, de repente alguien puede llegar en un cuarto vacío, llegar, poner una escoba y un trapeador, y dice que es la conciencia del alma. La verdad es de que yo creo que a lo mejor parece artista y parece curador y parece persona que hace la exposición, pues pueda tener un valor determinado, pero si planteamos que alguien dañó esa obra, ¿sí? Y entonces queremos cobrar daños y perjuicios, espérenme tantito, o sea, al final de cuentas, el valor que le puede atribuir, pues a lo mejor para mí, como perito, inclusive en arte, puede ser nulo. ¿Por qué? Porque mis valores formativos están vinculados a una escuela clásica, por ejemplo. ¿Sí? Yo tengo una certificación de Lina que me plantea como experto o perito evaluador de obras de arte. Pero, ¿qué sucede si en esas obras de arte yo no concuerdo con el criterio del autor de la obra? Evidentemente que aquí la parte subjetiva va a ser mucho más pesada que la parte técnica, ¿sí? Entonces, en ese esquema, retomo, tenemos tres elementos esenciales que se deben de tomar en cuenta en la prueba pericial. En primer lugar, es que toda prueba pericial debe de contener un elemento metodológico. De hecho, hay jurisprudencia en el sentido de que si un perito no expone la metodología utilizada para llegar a su dictamen, se entiende entonces que es una opinión dogmática y que en consecuencia el dictamen pericial carece de valor probatorio alguno. ¿Por qué? Porque al ser una prueba basada en una metodología científica, tiene que tener la posibilidad de establecer la repetitividad de las pruebas y debe de llegarse al mismo resultado. Una parte objetiva que es un marco contextual fáctico que nos delimita y no nos permite salirnos de ahí como peritos.
y un elemento subjetivo en el cual nosotros interpretamos como peritos el fenómeno. Y bajo este esquema, yo he llegado a la conclusión de que la prueba pericial no es sino una testimonial técnica. No es el peritaje una prueba de naturaleza jurídica independiente, sino que es un testimonio en el cual yo como perito vierto mi experiencia, mis observaciones, lo que yo realicé, pero yo llego y expongo una narrativa al tribunal que incluye a veces mi opinión profesional o técnica del fenómeno. Pero que es importante saber que la prueba pericial no es una prueba per se, y yo lo planteo de esta manera. Yo hago una prueba de paternidad casera o una prueba de embarazo casera, ¿sí? Y la aporto como medio de prueba a un juicio. Eso no es un medio de prueba. Al juez no le va a decir absolutamente nada, ¿sí? El juez no le puede dar valor probatorio a ese elemento aportado, ¿sí? Más que el valor formal que pueda considerarse en algún momento determinado, pero no como un elemento científico. Entonces, si yo anexo, por ejemplo, suponiendo que hago una electroforesis y establezco la disociación de los genes, y entonces me aparecen en una hoja de gel los cuadritos que van en una y otra. Si yo llego y lo aporto al tribunal y digo, mira, señor juez, esto que está aquí demuestra que él es mi padre. A ver, perdón, eso a mí como juez no me dice absolutamente nada. Necesito a alguien que me traduzca este elemento y eso es el perito. Lo mismo sucedería, por ejemplo, si yo le presento al juez un documento en un idioma extranjero. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer? Aunque el juez sepa el, no sé, inglés, y el juez tenga la capacidad de entender qué es lo que dice el documento, por una condición formal, yo debo de acompañar la traducción e inclusive proponer a un perito traductor. Entonces, igual hay condiciones objetivas, elementos que se van a poder aportar y entonces vayamos. El licenciado Alaiza quiere participar. Adelante, licenciado. Si prende su micro, por favor. Buenas noches a todos. Buenas noches, señor. Aquí, Carlos, me tiene dos cosas completamente con cierta inquietud. La metodología que es empleada en el peritaje, debe de ser fundada en antecedentes aceptados por la ciencia. Sí, necesariamente. Aquí tenemos dos cuestiones. Uno, por ejemplo, hasta donde yo he compartido con algunos peritos y abogados de Estados Unidos, en ese país se requiere de que la comunidad científica avale la metodología para que el foro admite esa metodología como válida. También tenemos como instancias la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, que en algunos casos establece algunas condiciones metodológicas para obtener cierta clase de estudios. Entonces, sí es pertinente que se llegue a esta condición de que la comunidad científica lo reconozca, porque sobre todo
En los años 30, 40 del siglo pasado, por ahí tenemos a Osborne, Tibón, algo así, y Osborne, que decían, publicaban luces y decía, fórmula secreta para revelar tintas es esta, ¿no? A ver, espérame tantito, o sea, ellos planteaban condiciones que decían, yo he llevado a cabo metodologías. Ahora, por ejemplo, yo para la Universidad de la Sede del Bajío llevé a cabo un estudio de investigación sobre obtención de muestras de tintas, ¿sí? Yo establecí el marco teórico, llevé a cabo una serie de pruebas, la reflejé en un documento. Ahora, estoy planteando la cuestión de que ellos quieran publicar eso y que entonces la comunidad científica diga, a ver, esta metodología que propone Carlos para obtener muestras de tintas de documentos, ¿es aplicable o no es aplicable? ¿Sí? De otra manera, yo cuando la aplico, lo que le digo al juez es, oye, esta metodología yo la desarrollé, tengo una constancia de la Universidad de la Sede Bajío que me dice que yo participé como maestro investigador y esto es parte de ese, pero no está avalado. O sea, y en todo caso, ese peritaje no vendría siendo válido, tener una cierta validez de convicción. Yo creo que va a depender de los demás elementos, porque no podemos desvincular el peritaje de todos sus elementos, el elemento metodológico, el elemento objetivo y el elemento subjetivo, y plantear los otros principios generales de la criminalística, principio de intercambio, que es toda acción humana o toda acción de la naturaleza que interactúa con otro ser humano u otro elemento de la naturaleza, deja un rastro en el cual algo se lleva y algo deja. Si yo te saludo, si yo tomo tu portafolio, dejo una huella dactilar, dejo células epiteliales, probablemente al saludarte se me venga un cabello tuyo pegado en la camisa. Eso se llama principio de intercambio y nos dice que toda interacción establece un intercambio de materiales. El otro principio es la de correspondencia de características. Yo puedo tener 10 cabellos en mi camisa, pero para que yo pueda atribuir uno de esos cabellos a Gustavo Araiza, se requiere de que haya correspondencia de características suficientes a nivel científico que me permitan atribuir desde un punto de vista de verdad técnico-científica de que ese cabello proviene, o sea, tú eres el donante de ese material de intercambio, ¿sí? Y el último es precisamente la certeza estadística, ¿sí? En este contexto es, en el mundo no hay absolutos y como consecuencia, inclusive la prueba de ADN, que es una de las más exactas cuando se llevan a cabo con toda precisión, ningún científico te va a decir que tiene el 100% de certeza. Entonces, si tiene 99.99, ¿por qué? Porque estadísticamente no podemos plantear que toda prueba tiene mecanismos de certeza y de veracidad. Esto es, este procedimiento, ¿con cuánta certeza me dice el resultado en cuanto a que tenga falsos positivos y falsos negativos? Se establece por los estudiosos de la metodología que tendría que ser por encima, dependiendo, algunos casos del 98%, pero por ejemplo en ciencias sociales
tal vez hasta un 92% de certeza pueda tener cierta aplicabilidad, y la otra es la confiabilidad. Lo que dice medir el procedimiento es cierto, o sea, si yo digo que esto mide alcalinidad o acidez, ¿eso es lo que miden? En un procedimiento, por ejemplo, en pruebas de psicología, en baterías. Batería para medir la ansiedad. La certeza es qué porcentaje de eficiencia me da esa batería. Esto es, de 100 pruebas, ¿cuántas voy a tener la certeza de que ese resultado es confiable, va a ser cierto? Y la otra es, oye, ¿de veras mide ansiedad? Y esto se planteó porque cuando salieron las primeras pruebas de inteligencia, medir el IQ, los Estados Unidos, pues en Stanford, si mal no recuerdo, comenzaron a generar baterías para medir la inteligencia de las personas. ¿Qué es lo que sucede? Que si tú llegabas con un niño de Los Ángeles, con una vida urbana, con una experiencia, y le aplicabas la batería, y yo te decía, pues este niño tiene un IQ de 95, 94. Si esa misma se la aplicabas a un niño campesino de Arizona, pues el niño campesino de Arizona te salía con un coeficiente de 40. Cuando empezaron a decir, a ver, espera tantito, bueno, pues es que esta prueba que mide la inteligencia, no puedes medir de la misma forma al niño urbano. ¿Por qué? Porque al niño de Arizona, de la compañía rural, le preguntabas, ¿tienes miedo a las escaleras eléctricas? Pues dice, qué chingosa es una escalera eléctrica, en su vida las había visto. Entonces, se genera una condición donde dicen, las pruebas psicológicas tienen que ser estandarizadas a la región. Muchas de las veces lo que hacen algunos psicólogos es llegar, tomar la prueba que se fusilan de internet y que viene diseñada para los americanos, para la cultura norteamericana, o también tenemos mucho en el caso de los argentinos, ¿sí? Donde las condiciones socioculturales son completamente distintas. Si tú no estandarizas la prueba no te va a tener una condición de confiabilidad, porque no va a medir ni lo que dice medir, que es la inteligencia, la ansiedad, etcétera, ¿sí? Ni mucho menos el que puedas tú decir que tiene una confiabilidad del 94%. Hay mecanismos en los cuales inclusive la metodología es muy dispersa. Y retomo otra vez la psicología. Los test proyectivos, el test de la persona bajo la lluvia, el test de la figura humana, el test de la familia, etcétera, son planteados en el esquema de que si yo soy de la corriente constructivista, freudiana, mi interpretación va a ser distinta. Es más, yo lo he planteado con algunos psicólogos. Si yo te doy mi dibujo de la figura humana, de la persona bajo la lluvia, de la familia, y no te doy el contexto de la entrevista, de las baterías, etcétera, cada psicólogo va a llegar a una interpretación completamente distinta. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que lo que va a hacer el psicólogo es decir, bueno, yo ya tengo una entrevista, entonces de entrada el psicólogo ya va a generar una condición de prejuicio respecto de lo que debe de buscar, ¿sí? Porque otra de las condiciones que planteamos es que en todas las pruebas periciales de psicología que he visto, en ninguno de ellos se ejerce un control de la veracidad de la entrevista. Entonces, si yo llego y digo que yo soy alienígena, o que yo soy Juan Diego, o que yo soy Jesucristo, el psicólogo dice, la cuestión es que el Señor tiene estrés porque nos visita de un planeta extraño
y no ha encontrado los mecanismos necesarios para adaptarse a la vida terrícola. ¿Sí? ¿Por qué? Porque da por sentado que lo que yo declaro en la entrevista es cierto. Insisto, no he visto un solo dictamen psicológico que establezca cuáles son los parámetros para medir la veracidad de la entrevista. Y recordemos que, o sea, ahora sí, como dicen las redes sociales, ¿no? Es obvio que luego se hacen las víctimas, ¿sí? Y en ese sentido, no sé, recuerdo, por ejemplo, un test en la última prueba el último ratificación de dictamen de prueba pericial en el que participé. Hay una serie de pruebas donde dicen, si fueras fruta, ¿qué te gustaría ser? Me gustaría ser sandía. ¿Por qué? Porque la sandía es muy fresca. ¿Qué animal no te gustaría ser? No me gustaría ser una cucaracha. ¿Por qué? Porque la cucaracha es sucia. Si fueras flor, ¿qué flor te gustaría ser? Ah, una rosa. ¿Por qué? Porque la rosa huele muy bonito. ¿Qué flor no te gustaría ser? Pues no sé, un cempasúchil o no sé qué. ¿Por qué? Porque está muy fea la flor. Y dice el perito, dice, con base en esto, en esta prueba y en estas otras, yo concluyo que esta persona sufre estrés postraumático y que es atribuible a que fue violada. Yo llego y le pregunto al perito, oye, a ver, ¿de qué manera la expresión yo quiero ser sandía me lleva como consecuencia a establecer primero que padezco estrés postraumático? Pude haber dicho pera, pude haber dicho melón, pude haber dicho piña, pude haber dicho jícama, pude haber dicho cualquier otro tipo. ¿Por qué específicamente esta cuestión de yo quiero ser sandía porque la sandía es fresca me lleva a esa conclusión? Ah, es que es todo en su conjunto. No, es que, a ver, espérame tantito. Cada prueba tiene un esquema técnico-científico de valoración. Y entonces, una cuestión es que, al final de cuentas, la suma de 2 más 2 más 2 te dé 6. Y otra cosa es que me digas, aquí tenemos la suma de 1 más 1, y luego entonces debe de ser 6. Son dos cosas completamente distintas. Hay que tener mucho cuidado con esto, sobre todo, Gustavo, en el sentido de poder apreciar, y el juez tiene que ser un ávido lector, y los postulantes también, para poder identificar si lo que nos está diciendo el perito tiene una base científica o no. No tenemos como requisito en México el que la comunidad científica dé un aval de los procedimientos. Sin embargo, yo siempre he postulado por dos cuestiones. Primero, que la Dirección de Servicios Periciales debe de salir de la Fiscalía y debe ser un órgano autónomo, y que los tribunales deben de tener peritos consultores. ¿Para qué? Para que el juez, sin tener la condición de aceptar el dicho de los peritos, puedan tener a alguien que le diga, oiga, señor juez, a ver, ¿cuál es su duda? Oye, me está planteando esto, esta metodología, ¿tú cómo la ves? ¿Qué opinas? ¿Cómo me puedes ilustrar para entender si eso tiene un valor o no? ¿Por qué? Porque yo me tengo que pronunciar necesariamente sobre el valor de la prueba. Adelante, Gustavo. Aquí también me causa un poco de ruido lo siguiente, Carlos. La experiencia del perito. Para realizar el peritaje se va a hacer todo lo que tú ya has señalado muy correctamente, sobre todo
Yo, en lo particular, siempre peleo la cuestión de la metodología que se emplea. En cuanto a la experiencia del perito, yo estoy en contra de que siempre se busque peritos experimentados. ¿Por qué razón? Porque la experiencia se va adquiriendo con el tiempo y forzosamente deberá de haber, llamémosle, peritos principiantes, que quizás los peritos principiantes, al momento de tener pues los conocimientos más frescos, puedan tener una metodología pues más, que digamos, más presente, más vanguardista, más a la, a la moda, ¿verdad? No sé tú qué puedas Sí. expresar al respecto. Bueno, yo siempre he planteado que hay pruebas periciales en las que la experiencia es completamente inocua. Pensemos, por ejemplo, una clasificación médico-legal de lesiones con una descripción de integridad corporal, donde el médico legista dice que aprecia una herida de 1 centímetro, tal, y que le pone la reglita, toma la foto, y te genera este tipo de condiciones en las que en realidad la experiencia del médico es completamente intrascendente, ¿sí? Insistiría, por ejemplo, en un dictamen de ADN donde hay una metodología y hay una condición en el cual pues, a lo mejor el perito poco hace más que ser el vehículo para trasladar el material al equipo, teclear lo que tenga que teclear y obtener un resultado de un equipo, mientras que el perito se convierte en un mero vehículo, ¿sí? Vamos a pensar, la persona es diabética o no es diabética, y el perito llega, le pincha, obtiene una gota de sangre, la pone en un glucómetro y te dice, o sea, el glucómetro marca 115, ok, ahí la experiencia no es básica. Hay otro tipo de dictámenes donde la experiencia sí puede tener una condición más trascendental, pero ojo, yo no puedo llegar y desentenderme de este esquema de metodología de marco de referencia objetivo para decir una barbaridad y decir, es que con base en mi experiencia, esto no es así, aunque el elemento metodológico y el elemento objetivo sea distinto. ¿Sí? Sí plantearé una cuestión. Un perito que emita un dictamen solamente con base en la experiencia es dogmático, carece de valor y no debería de hacérsele caso bajo ninguna circunstancia. Cuestiones en las que tengan que ver con alguna condición de apreciación, por ejemplo, valoración psicológica, condiciones que requieran de establecer elementos estéticos, etcétera, pues ahí sí la experiencia puede llevar a cabo una condición importante, pero tendríamos que plantear o hacer el análisis del dictamen en su integridad para lograr identificar que efectivamente hay esa condición de que la experiencia tiene un valor determinado, y recordemos que el juez es perito de peritos, entonces el juez tendrá que decir por qué sí le crea un perito y por qué no le crea a otro perito. Pero de entrada, habrá casos en los que la experiencia es completamente trascendente y casos en los que la experiencia puede jugar un factor, pero no es una condición determinante. Solamente robustece o limita la condición de la credibilidad de la opinión vertida. Así es como yo lo veo. Ok, ¿sí? Gracias, Carlos. Ok,
Bien, entonces, bajo esa circunstancia, decíamos, el perito debe de llegar, aceptar el cargo, hacer sus estudios y emitir su dictamen. Bajo esta condición, el perito lo que está haciendo es siendo un testigo de una narrativa técnica. Y el perito llega y dice, a ver, yo me presenté en tal lugar, tomé fotografías, llevé a cabo estudios, hice ampliaciones, tomé medidas, etcétera, y llevé a cabo estos procedimientos, y mi conclusión es que, por ejemplo, la firma sí proviene de puño y letra del demandado. Mi conclusión es que aquí hay una falsificación que por sus características corresponde a tales. Mi conclusión es que el daño ocasionado se derivó de una mala cimentación. Mi conclusión es que, ojo, aquí hay una cuestión que es importante, sobre todo en materia penal, no debemos emitir juicios de culpabilidad, porque he visto peritajes donde dicen que el culpable del accidente fue el conductor del vehículo A porque venía circulando a exceso de velocidad. Eso no le toca al perito. El perito lo que va a establecer es que con base en la huella de frenado y aplicando las fórmulas de fricción, etcétera, llegó a determinar que el vehículo A circulaba al momento anterior a el impacto a tantos kilómetros por hora. No planteemos una condición de, oiga, es culpable, no es culpable, yo no lo sé. Inclusive perito que dice, violando el artículo tal. Yo como perito en materia de tránsito terrestre, si no me preguntan una condición, porque a veces sí, una de las preguntas es que diga el perito si en el lugar de los hechos existía o no señalamientos de límite de velocidad. Yo llego y digo, ¿sabe qué? Aquí hay una señal que dice máxima 40. Y luego determino que por la huella de frenado obtuve una velocidad de 80, ¿sí? Pues yo solamente planteo los hechos. Eso es a lo que llevo. Si hay culpabilidad o no, esa es una cuestión que tendrá que determinar el juez. ¿Sí? Y entonces el perito emite su dictamen y como consecuencia de ello también yo creo que la aplica para la valoración del peritaje los mismos conceptos que la ley establece para los testigos. La independencia, la capacidad, si lo que planteó fue percibido o no por los sentidos, su concordancia, etcétera. Yo creo que eso no está peleado y aparte tendría que ver el juez la congruencia de todo el dictamen que fue emitido. Y entonces, en ese esquema, el juez puede decir, a mí me convence este peritaje y me adhiero o tomo la opinión de este perito, que es el que me convence, para sustentar mi valoración de los hechos narrados y entonces poder resolver la cuestión jurídica. ¿Sí? El perito forzosamente tendrá que emitir el dictamen. Cierro nada más con la cuestión de que una vez que se acepte el dictamen, la aceptación del cargo, el perito tiene que rendir. Si el perito no rinde, incurre en responsabilidad contractual o en responsabilidad civil. La ley establece que el perito que acepte cargo no lo rinda, será responsable de los daños y perjuicios que le ocasiona a la persona que lo designó, sin perjuicio de que hay un contrato de prestación de servicios y en el cual se puede exigir también el pago de daños y perjuicios. Y existe una responsabilidad penal y para los peritos oficiales inclusive una responsabilidad administrativa. En la responsabilidad penal se establece que los peritos que se conduzcan con falsedad en los dictámenes, ojo con esta cuestión, a veces, sobre todo, por ejemplo, la grafoscopía que es tan subjetiva, me ha pasado que llegan y dicen, el perito dictaminó que no era la firma. Van, presentan denuncia penal y los peritos de la Procuraduría dicen, sí es la firma, y quieren meter al bote al perito
que dictaminó que no era la firma, porque está en contraposición con la opinión de los peritos de la Procuraduría. Ojo, no es que esté mintiendo el perito, hay que hacer el análisis precisamente del dictamen y ver esta congruencia metodológica, marco objetivo, marco subjetivo, para poder identificar si realmente hay una alteración o una falsedad ideológica en el contenido de lo que emite el perito, ¿sí? Entonces, en este contexto, pues hasta el perito traductor, ¿no? Que le decía, no book, ¿sí? Y dice, pues es que dijo que no la libraba, o sea, que no alcanzaba a pasar. A ver, digo, la traducción literal es no book, pero a lo mejor la traducción contextual es diferente, ¿sí? Y el hecho de que una traducción literal no corresponda con la traducción contextual, ¿sí? Pues no significa que el perito esté mintiendo, simple y sencillamente que la metodología aplicada, porque para una traducción literal, pues yo agarro y meto el texto en Google, le pido al traductor, ¿sí? Pues llego al absurdo de llegar a Welcome Potato, ¿no? En lugar de Welcome Pop. En lugar de decir bienvenido papa, yo le pongo bienvenido papa, pero tubérculo, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque en lugar de darle el contexto, la hice una traducción literal, ¿no? Y eso no significa que estén mintiendo, simplemente hay que plantear esta condición. Y la responsabilidad administrativa, pues puede derivar del hecho de que solamente aplica a los peritos oficiales cuando se manejan en el contexto del servicio público, y entonces se aplica la ley de responsabilidades que los puede llevar desde amonestación, suspensión o separación del cargo. Esto es lo que a grandes rasgos estoy planteando sobre generalidades del dictamen pericial. No sé si hay alguna pregunta o comentario.